todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Siempre nos han dicho que nadie vino de la muerte, nadie vino del más allá para contarnos qué es lo que había después del momento del óbito. Sin embargo, eso no es cierto, porque hay casos como el de Mellen Thomas Benedict, que falleció y estuvo muerto durante 90 minutos y pudo regresar para contarnos qué es lo que vio en el más allá. Vio un mundo fantástico, donde había seres que parecían ángeles, donde pudo ver incluso otros mundos, donde también había seres humanos. Y no es el único caso. Aquí también en Colombia, por ejemplo, tenemos otro, el caso de Javier Vanegas, que estuvo más de 50 minutos muerto y vino también para contarnos una visión que tuvo del cielo y del infierno. Y es que la muerte no es el final, es el comienzo de otra existencia. Y tenemos datos no solamente de las personas que han estado fallecidas y han regresado, sino también estudios científicos que nos dicen que nuestra conciencia sigue viva después del momento de la muerte. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. La vida es infinita. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. ¿Y si la muerte no fuera el final de nuestra existencia, sino el comienzo de otra vida, de la que todavía sabemos muy pocos? La maravilla de que nuestra conciencia, llámenlo alma, sea capaz de ser inmortal y que después del momento del óbito sigamos vagando por este o por otros mundos, aunque hayamos perdido el recuerdo de lo que en un momento fuimos de nuestras vidas pasadas. Esto ha sido siempre el anhelo de la humanidad. Desde que el hombre es hombre y todas las religiones nos hablan de ese más allá. Incluso creo que por encima de las religiones, un pálpito interno de gran fuerza que todos tenemos, que nos dice: cuando todo termine aquí, empezará otra vida. Pero ¿y si hubiera testimonios de personas que han estado muertos y que han estado además un tiempo largo muertos, fallecidos, y han regresado y nos han contado cómo es ese más allá? ¿Les parece sorprendente? Pues hay casos que les aseguro que les van a sorprender todavía más. En la década de los años 70 del siglo pasado, un artista plástico norteamericano, Mellen Thomas Benedict, que vivía en California, comentaba que una de las mayores preocupaciones en aquellos días en su vida era que el ser humano parase el cambio climático. Le preocupaba cómo podíamos ser tan brutos que fuéramos capaces de destrozar el planeta en que vivimos, este regalo que nos dieron los dioses hace millones de años y que se llama planeta Tierra. Le comentaba Mellen Thomas Benedict que en aquel momento él tenía su alma llena de odio hacia el ser humano y hacia la humanidad por lo que estábamos haciendo con nuestro mundo. Años más tarde, Mellen Thomas Benedict comentó que ese odio que él tenía por dentro es lo que provocó la enfermedad que le llevó a estar clínicamente muerto. Y es que en los años 80, Mellen Thomas Benedict acogió un cáncer cerebral, un cáncer en su cerebro que le llevó ya a estar en estado terminal. No había forma de paliar los tumores que tenía dentro de su cráneo. No había ya más posibilidades de seguir avanzando en la posible cura, de forma que ya en sus últimos días de vida lo llevaron a un hospital para enfermos terminales. Ya la ciencia no le daba ninguna opción de poder vivir, no se le podía hacer quimioterapia, no se le podía intervenir. Esos tumores estaban en puntos clave del cerebro. Así que Mellen Thomas Benedict se dispuso simple y sencillamente a fallecer. Y es por eso que este señor, en esta clínica terminal de California,
Hubo un momento ya que pensó que era el último día de su vida, tenía a sus cuidadores allí, estaba monitoreado, y lo que él recuerda que eran las 4 de la mañana, se levantó de la cama, pero ante su asombro vio su cuerpo que había quedado en la cama. A la derecha de su cuerpo estaba su cuidadora. Dice Mellen Thomas Benedict que en ese momento vio una luz brillante, hermosa, en el fondo de la habitación, en la otra parte de la habitación en la que estaba. Una luz brillante que le llamó muchísimo la atención, hermosa, y que le daba paz. Y que él fue consciente en ese momento de que si pasaba aquella luz, nunca podría regresar. Y es por eso que le dijo a la luz: quiero saber qué eres, y la verdad, no quiero irme. Dice entonces Mellen Thomas Benedict que aquella luz adquirió la forma de Jesucristo, adquirió la forma de Buda. Él simplemente sentía una gran paz delante de aquella luz, sin más. Dice que hubo un momento que esta luz se transformó como en una especie de mandala. Un mandala es un dibujo geométrico tibetano con el que los monjes budistas rezando abren puertas al más allá. Y entonces dice que aquella luz le empezó a hablar y que aquella luz le dijo que efectivamente nuestro alma seguiría viajando después de fallecer, que si quería se podía ir, pero que si quería también podía quedarse en este mundo, ya que su curiosidad sorprendió aquella luz. Mellen Thomas Benedict le dijo: pero quiero entender algo más. ¿Qué es lo que hay más allá? Dice Mellen Thomas Benedict que entonces la luz lo engulló. Y después de tragárselo, dice que se vio como en un mundo fabuloso con otra luz todavía más brillante, en la que dice que él se empapó. Él describe aquella luz como un río de vida. Es como si su energía vital se hubiera cargado al estar aquella luz. Al ser tragado por esta segunda luz, dice que él se vio en medio del universo, el universo que nosotros conocemos, con otra luz tan enorme que parecía infinita, que él entendió que aquello podía ser Dios. Y aquel Dios, aquella luz, le dijo que los mundos y los seres humanos tienen un principio y un fin, y que los universos tienen un principio y un fin, tal y como nos dice la física moderna. Y en aquel viaje, Mellen Thomas Benedict dice que vio también otros mundos, con seres humanos como nosotros, mundos también en los que nos podíamos llegar a reencarnar. Y de repente, después de ver a todo aquello y entender este mensaje, Mellen Thomas Benedict se despertó en la cama. A su izquierda estaba la cuidadora que él había visto un tiempo antes. Ante el asombro de todos los miembros del hospital y según los aparatos que monitoreaban tanto su cerebro como su corazón, Mellen Thomas Benedict estuvo muerto, clínicamente muerto, casi 90 minutos, 1 hora y media. No hay un médico en el mundo que pueda explicar esto. No hay un caso clínico parecido a nivel mundial al de Mellen Thomas Benedict, porque se levantó total y absolutamente perfecto, sin ninguna secuela en su cuerpo. Eso es imposible. El estado de hipopsia le hubiera provocado que se hubiera quedado como un vegetal. Y no solo eso, su cáncer terminal que tenía en la cabeza, en el cerebro, desapareció. El médico que le cuidaba, el médico que llevaba su caso, dijo: creo que este es el caso de remisión espontánea, de fin de un cáncer más espectacular que jamás ha podido ver la medicina. Su médico quiso intentarle darle una explicación científica. Yo creo que no se le puede dar. Lo que le pasó a Mellen Thomas Benedict es algo único. El hombre que murió, que vio qué había en el más allá y que regresó a la tierra para contarlo.
buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Ponernos ahí. ¿Qué opináis de la historia de Mellen Thomas Benedict, el hombre que estuvo muerto durante 1 hora y media y regresó del más allá para contarnos qué hay más allá de esta realidad? Sabéis que hago viajes de autor. En marzo del año que viene, en marzo del año 2026, estaré haciendo un viaje a Tailandia, Camboya, para entender los misterios del budismo Theravada, el más antiguo de todos los que existe, yendo a templos que parecen lugares de ensueño como Wat Arun, el templo del amanecer en Bangkok. Podremos ver tranquilamente Bangkok, la ciudad que es la Venecia de Asia. Caminaremos junto a elefantes en la selva en Chiang Mai, al norte de Tailandia. Iremos hasta Siem Reap, hasta Camboya, para ver los templos más grandes del mundo, Angkor Wat, los templos que comunican las enseñanzas de Buda con las estrellas. Toda la información de ese viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Un viaje para volver a nacer dentro de esta vida. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todas las personas que en este momento sintonizan la señal en directo de Caracol Radio, y también para todos quienes disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio, hoy hablando sobre experiencias cercanas a la muerte con un experto como lo es Joaquín Cámara. Efectivamente, y la entrevista con Joaquín Cámara arranca así. ¿Y si la muerte no fuera un final? Si fuera el comienzo de otra existencia, tal y como nos lo dicen las religiones antiguas de todo el mundo, tal y como nos comentan los viejos chamanes, el principio de una vida que está por explorar, que yo me lo imagino siempre, y lo he comentado muchas veces en este programa, viajando mi alma y mi conciencia, creo que es lo importante, por todo un multiverso mágico, un multiverso que está por descubrir, un multiverso que podemos a día de hoy rozar con la punta de los dedos cuando entrevistamos a personas que han estado clínicamente muertas, que han estado fallecidas por unos minutos, y vienen y nos cuentan cómo es el comienzo de ese viaje. Pero hay un montón de investigadores, hay un montón de científicos de a día de hoy que han empezado a investigar seriamente esta posibilidad, por encima de la religión o del chamanismo, que realmente nuestra conciencia perviva después del momento del óbito, que nuestra conciencia siga intacta, pero eso sí, en una realidad que todavía desconocemos. El que sabe muchísimo de esto, más que yo, es un señor que se llama Joaquín Cámara, que es psicólogo. Podéis ver y contactar con los trabajos que él hace de psicología en una página web que es triom.es, y además es el autor de un libro donde creo que plasma sus investigaciones y sus vivencias, que se llama Una vida infinita, que he visto antes que entráis aquí en América Latina, lo ponéis en Amazon y os llega a casa tranquilamente. Repito, Joaquín Cámara, el libro se llama Una vida infinita, para todos aquellos que queráis aprender e investigar sobre qué posibilidades hay de que haya vida después de la vida, de que nuestra conciencia siga viajando después de los últimos segundos que tenemos en esta existencia. Joaquín Cámara, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí y ser parte de Noche de Misterio en Caracol Radio. Y la primera pregunta que te tengo que hacer es obligada, porque es la primera vez que estás aquí en Noche de Misterio. ¿Quién es Joaquín Cámara para toda la audiencia de Caracol Radio y de Noche de Misterio? Sí. Primero agradecerte de corazón tu invitación, Juan Jesús, y a toda tu comunidad. Pues yo trabajo como psicólogo y mi especialidad es lo que llamamos la terapia psicoespiritual. Es un tipo de terapia
donde se tienen en cuenta los aspectos psicológicos y emocionales de los pacientes, pero hacemos mucho hincapié y tenemos como punto central la parte espiritual. Y a eso es a lo que me dedico, ¿no? A poder conectar con esa parte espiritual para ayudar al ser humano a comprenderse, ¿no? Y al ver cosas, a poder ser consciente de cosas que no se explican solo por su parte psicológica o por su parte emocional. Y eso lo hago a través de estados de expansión de conciencia. Sí. Cuando te refieres a estados de expansión de conciencia, hablas de técnicas como meditación, hipnosis. ¿Qué tipo de técnicas utilizas en tus terapias? Sí, pues se pueden utilizar varias. Hay varias técnicas que se utilizan para expandir la conciencia. Yo empecé haciendo hipnosis profunda en las regresiones, pero con el paso del tiempo he ido haciendo un sistema todavía más sencillo, y entonces ahora lo que utilizo es una hipnosis ligera o una relajación muy profunda, similar a los estados de meditación, pero con eso es suficiente para que las personas puedan conectarse ya con esos otros campos de conciencia. Buenísimo. Mira, vamos a ver, que esto como lo oye mucha gente, quiero que queden los conceptos como muy claros. Tú eres un psicólogo, tienes formación científica y digamos que una de tus especialidades es acompañar a la gente que tiene problemas psicológicos porque ha tenido un profundo sentimiento de pérdida, porque falleció su papá, su mamá, su hermano y demás. Que ya te digo desde aquí que te admiro y que eres un valiente, porque es algo muy difícil. Lo digo por desgracia en primera persona. Yo perdí a toda mi familia cuando tenía 35 años. Me recorrí todos los psiquiatras de España que te puedas imaginar. Los conoces a todos porque son todos muy conocidos. Yo trabajaba en aquella época en televisión y me tocó muchos años de terapia, y lo digo abiertamente porque creo que un programa como este tiene que abogar y romper una lanza por una cosa que se llama la salud mental. Y la salud mental es tan importante como cualquier otro tipo de salud. Si uno se enferma del hígado, pues vas al médico del hígado y te manda lo que sea. Pues si no te encuentras bien, tienes ansiedad, como en mi caso y demás, pues hay que ir al psiquiatra. Me parece magnífico que te ayude. Me parece muy curioso de tu trabajo, es precisamente eso, es que no te quedas en la psicología convencional, sino que has empezado a meterle a esa psicología convencional otro tipo de técnicas que pueden hacer que las personas puedan superar mejor ese sentimiento de pérdida, aunque a lo mejor también las utilizas para otra cosa. Ahora me respondes, ¿vale? Esto de los estados alterados de conciencia, que es lo que quiero que me responda para que la gente le quede claro. Un estado usual de conciencia, como estamos ahora mismo Joaquín, Alejandro Bernal y yo, que estamos aquí los tres, que podemos charlar. Un estado alterado de conciencia es simplemente soñar. Simplemente estar dormido y soñar, porque nuestra actividad cerebral es radicalmente distinta. Un estado alterado de conciencia, por ejemplo, es cuando te hipnotizan. Que ahora me gustaría que nos explicaras qué es la hipnosis, ¿vale? Joaquín, un estado alterado de conciencia es como hacen, por ejemplo, los monjes budistas que llegan a estados profundos de meditación, donde se calma la mente. Yo ahora que estuve hace unos meses en Tailandia, Camboya, abriendo destino, tengo una agencia de viajes de autor y en marzo del año que viene voy a ir a Tailandia, Camboya otra vez 15 días, pero ya con un grupo de gente. Me fascinó esto de los monjes budistas, cómo los veías hacer meditación, cómo hacían meditación activa, moviéndose, enseñándole a los niños, como diciendo esto es buenísimo para que calmes tu mente. Y cuando ves las estatuas de Buda, queda claro que Buda en el budismo Theravada, porque tienen una especie de caracolitos, que son los problemas que tiene nuestra mente, y una velita encima, como una luz que estuvo iluminado, fue capaz el Buda fue capaz de enfrentarse a esos problemas y llevar una vida de paz y tranquilidad. Por desgracia, en pleno siglo XXI creo que no hay enfermedad más extendida que la ansiedad, ¿vale? El estrés, demás cosas, y eso se nos une de repente, pues un problema como es que fallezca alguien querido nuestro, y creo que eso te puede hacer un zancocho mental, como fue en mi caso, que te deja bastante tocado, no durante meses, sino incluso durante años. ¿Qué es lo que dice la psicología de estos estados alterados de conciencia y en qué momento la psicología empieza a utilizarlos para introducirlos a nivel científico y empezar a curar a la gente? O sea, hacer realmente que se encuentren bien, aparte de ese apéndice que utilizas tú, que es
hablar también de espiritualidad. Sí. La psicología convencional empieza a utilizar desde hace años se dan cuenta que en Oriente tienen algo que nosotros no teníamos y era la meditación. Aquí la teníamos, pero todavía se regía por la parte religiosa. Y la psicología se da cuenta que hay algo de esos estados de meditación que consigue que las personas acallen su mente y mejoren mucho más rápido que con cualquier otra técnica. Y es cuando la psicología de aquí lo trae, le cambia el nombre, lo llama mindfulness y trae esa meditación a la práctica psicológica. Y eso es lo que en psicología llamamos terapias de tercera generación. Son las terapias que llevan a los estados de mindfulness. Ahí esa práctica ya está muy extendida y ya se ha convertido en algo muy convencional. Porque se entiende que muchas veces lo único que necesitamos es aprender a parar el pensamiento, aprender a parar la mente. Y con eso, gran parte de nuestros problemas se pueden solucionar en ese momento, conectándote al presente. Después, la psicología ha estado utilizando un tipo de hipnosis más profunda para tratar condicionamientos mentales, de manera que lo que hacen es, en un estado, como hablamos, alterado de conciencia, al ser una hipnosis profunda, también tu voluntad está algo mermada, por decirlo de alguna forma, sugestionada. Se ha estado usando para cambiar unos patrones por otros, intentar cambiar patrones, estilos de pensamiento. Después, lo que hemos hecho desde la terapia psicoespiritual es ir un paso más. No nos quedamos solo en el mindfulness que para la mente, sino en descubrir quién es el observador de la mente. Yo puedo parar mi mente, de acuerdo. ¿Y quién soy yo, el que mira la mente? Ahí es donde entra nuestra parte espiritual. Igual que en la hipnosis, no nos quedamos con la parte de cambiar una creencia por otra, sino salir de todo el mundo de pensamiento y conectar con otra conciencia que yo también soy. Para entender los estados de conciencia, por lo que tú comentabas, porque a veces puede parecer complejo, a mí me gusta mucho un símil, y es que nosotros somos como una emisora de radio. Y yo tengo, este cuerpo es una emisora de radio y tiene un dial para sintonizar frecuencias. Yo ahora mismo estoy sintonizando la frecuencia física, de manera que mi conciencia está en el plano físico, en la materia. Y eso es lo que veo con mis sentidos físicos. Veo esta habitación, te escucho a ti con tu voz física, te veo con mis ojos, pero tenemos la capacidad de mover ese dial y entonces sintonizar más frecuencias que hay alrededor de mí. Y yo tengo esa capacidad. Eso hace la meditación o la expansión de conciencia. Mueve ese dial y entonces yo dejo de sintonizar con mi cuerpo físico, la realidad física, y paso a sintonizar con otro de mis cuerpos, que solemos llamar el astral. Paso a sintonizar desde otro cuerpo, otro plano de conciencia, de existencia. Y así voy moviendo el dial por los diferentes planos. Entonces la expansión de conciencia, según al plano que vayas, tendrás unas experiencias más profundas o más cercanas a la Tierra. Eso es lo que hacemos, como tú decías, todas las noches cuando dormimos y soñamos. Lo que estoy haciendo es mover el dial de mi emisora, dejo de sintonizar el físico y accedo a otro campo de conciencia, que ahí es simbólico, que ahí tiene otras maneras de funcionar, pero donde también hay realidad, eso también es real y yo también me estoy moviendo por ese plano. Me parece curiosísimo, ¿no? Y cómo ha avanzado la psicología moderna y cómo hay valientes dentro de la psicología científica, como es tu caso, o como es, por ejemplo, no en psicología, porque juraría que es biólogo. Hablo del biólogo de Oxford, Rupert Sheldrake, que ha escrito libros hablando de una cosa que él llama la teoría de la evolución de los campos morfogenéticos, que es como si hubiera algo por encima de nosotros que es capaz de conectarnos con el resto de seres que nos rodean. Y esto, que a ustedes les puede parecer muy fantástico, porque muchos estarán pensando, esto es como Star Wars, allí que ves a Darth Vader y ves al otro que... Pues sí, señores, resulta que las filosofías antiguas y las religiones antiguas nos hablan de esto. Los chinos le llamaban el chi, los japoneses le llamaban el ki, los hindúes le llaman el prana. En Yoruba, la antigua religión en Nigeria, y actual religión nigeriana animista, le llaman el Ashe. Y si uno se va aquí al lado a Perú,
te vas y los incas hablaban de que el universo está compuesto de agua, aire, tierra, fuego y un quinto elemento que es el Enka, que es lo que nos conecta y nos comunica a unos con otros, ¿no? Como una especie de energía divina que nos recorre. Y me parece magnífico porque cuando me hablas de este tipo de cosas, ¿vale? Yo creo que la gran clave para entender esto, y que es la gran pregunta que se hace la psicología y la ciencia, es ¿qué es la realidad? Porque la realidad, lo que tú dices, la realidad es que yo ahora mismo conecto, estoy en el presente, en un espacio-tiempo y tal. ¿Pero eso es toda la realidad? O como dice Rupert Sheldrake o dicen otros, es parte, o decía Jacobo Greenberg, el famosísimo psicólogo mexicano, la realidad es una parte realmente es simplemente lo que pueden percibir nuestros sentidos, pero la realidad puede ser muchísimo más compleja. ¿Esto sería así, Joaquín? Claro, exactamente. Nosotros lo que estamos percibiendo son porciones, perspectivas de una realidad que es mucho mayor. Si yo estoy conectado al plano físico, lo que estoy viendo es real. Bueno, es real desde aquí. Y si me conecto al astral, tengo otra realidad y es real desde ahí. Y yo voy experimentando diferentes realidades según dónde está enfocada mi conciencia. Y al final, como tú comentabas, hay una investigación muy fuerte de Jacobo Greenberg, de quien tú comentabas, de Ervin Laszlo, de Stanislav Grof, que todos desde universidades, de la forma más rigurosa posible, han investigado esos campos de conciencia, de realidad, desde donde todos estamos conectados, ¿sí? Efectivamente, lo que nos estaba contando Joaquín Cámara, y que a mí me parece magnífico, me parece fantástico, el hecho de que la psicología y la ciencia se estén abriendo a investigar otras posibles realidades que están en otros planos a los que, y por qué no, también podría llegar nuestra conciencia. Ojo con eso, Alejandro Bernal quería comentar. Es que, Juanje, precisamente sobre lo que estamos hablando con Joaquín, creo que la naturaleza de la realidad es algo que ha inquietado a grandes investigadores y expertos, como el contratista de la NASA Robert Bigelow, un hombre quien a través de Bigelow Aerospace desde hace algunos años ha estado efectuando una serie de investigaciones sobre realmente qué hay detrás de lo que nosotros denominamos realidad. Y era algo que comentaba Juanje en unos anteriores episodios aquí en Noche de Misterio, como este hombre, a través de una vivencia que tuvo su esposa de haber estado interactuando con algo que se denomina en el ámbito del misterio como shadow people o gente sombra, unas extrañas sombras que se aparecieron en su dormitorio y que hicieron que Robert Bigelow se pusiera a investigar esto de la mano de otros importantes expertos de la Universidad de Stanford como Harold Puthoff, quien desde la década de los 70, Juanje, ha estado involucrado en un proyecto que se conoce como el proyecto Stargate, en donde se utilizaron psíquicos, un proyecto que incluso tras su propia evolución y con el paso de las décadas se ha estado relacionando con otro tipo de fenómenos de la naturaleza de la realidad. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Alejandro Bernal, al final del anterior bloque, sobre lo que era el proyecto Stargate, el proyecto en el que la mismísima CIA contrata diferentes psíquicos para investigar qué hay más allá de la aparente realidad. Y la entrevista con nuestros invitados continúa así. Efectivamente, me encantaría ir a la Universidad de Stanford a entrevistar a este tipo que está metido, por cierto, el Puthoff está metido en todos los experimentos de la CIA que te puedan ocurrir, o sea, del proyecto Stargate, que para la gente que no sepa lo que es, básicamente era que en la CIA se entrenaba psíquicos para que desarrollaran más todavía una capacidad que tendría nuestra mente que se llama la visión remota, la capacidad de ver lo que está sucediendo en otros lugares del mundo, que hubo personajes famosísimos como Ingo Swann que tenían un índice de aciertos tremendo, y la CIA llegó a gastarse hasta el 6% del presupuesto en espionaje psíquico y en este tipo de pruebas, y la Universidad de Stanford siempre estuvo implicada en todo este tipo de historia, en las claras y en las oscuras, porque un día podríamos hacer un programa sobre el proyecto MKUltra, que ese tiene sus cositas, ¿vale? Fue un proyecto de control mental que desarrolló la CIA y obvio estaban ahí también
todos estos científicos de Stanford. Lo que estaba diciendo Joaquín Cámara, el hecho de que nuestra visión de la realidad, ya cada vez la ciencia acepte más que es parcial, que haya científicos que están diciendo, ojito, que hay una parte de la realidad que nuestros sentidos no pueden percibir, pero a lo mejor en estado de alterados de conciencia o de otra forma así, nos abre, creo que un campo, una puerta a algo magnífico, a la posibilidad, a la idea de que la ciencia investigue que nuestra conciencia puede seguir viviendo después del momento de morir, de fallecer. Y todo esto empieza hace varias décadas porque otro psicólogo, un señor que se llamaba Raymond Moody, entrevistó, juraría que fueron más de 100 personas que habían estado clínicamente muertas, y ante su sorpresa resulta que había toda una serie, digamos, de paralelismos en esos testimonios. Sensación de ingravidez, de repente esta gente veía pasar su vida por delante de sus ojos durante pocos segundos como si fuese una película súper rápida, estar en un lugar donde decían que sentían una paz tremenda, la aparición de un ser extraño que les decía, por ejemplo, no es tu momento, ya volverás aquí, la aparición de un túnel por el que se movía su alma. Y creo que desde ese libro, que tiene ya décadas, Vida después de la vida, ha habido 1000 polémicas, pero ha habido muchos científicos valientes como tú que habéis dicho, yo sigo investigando, porque la ciencia también tiene que ser esto, coger hechos y coger cosas y decir, no, vamos a ver qué hay detrás de esto o qué no. Exacto. Y es cómo funciona exactamente la ciencia. La ciencia lo que hace es generar un paradigma, pero luego tienes que venir a romper ese paradigma para poder seguir evolucionando. Y eso es lo que hacemos ahora mismo, y ahora mismo estamos en ese proceso, en una investigación que va rompiendo el paradigma en el que estamos de que solo hay una realidad y solo existe lo que estás viendo, para demostrar, porque es verdad que hay investigaciones que lo van pudiendo demostrar cada vez con más rigurosidad, que hay todo un campo de realidad que nosotros no estamos viendo, que no somos conscientes, pero que existe, y sobre todo el valor que tiene es que esos campos a mí me afectan. A mí me están afectando todos esos campos de conciencia y no me ha explicado nadie lo que son. Y eso es buenísimo. Y seguir investigando por ahí a ver hasta dónde podemos ser psiconautas, ¿no? Hasta dónde podemos viajar y ver con la mente para explorar otro tipo de realidades. Oye, una de las cosas que he estado viendo de tu currículum, ¿vale?, es que tú eres un especialista en regresión hipnótica. Para la gente que no me entienda, y corrígeme si me equivoco, Joaquín, que tú eso sabes mucho más que yo, ¿vale? Básicamente una regresión es que llevan a alguien a un estado muy profundo de hipnosis. Ahora nos va a explicar Joaquín mejor que yo que es la hipnosis, eso ya sí que no me atrevo a definirlo, y lo haga Joaquín. Llevar a una persona en estado profundo de hipnosis, y en ese estado profundo llevar a la gente al momento de antes de nacer en esta vida. Y ante la sorpresa de muchos psicólogos, hay gente que empieza a dar detalles muy concretos de vidas pasadas que son incluso hasta demostrables. Hay un científico que dedicó toda su vida a eso, que era profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia, por ejemplo, que fue Ian Stevenson. Ian Stevenson dedicó toda su vida a esto y recopiló más de 200 casos por todo el mundo, donde decía que había pruebas inequívocas de reencarnaciones de personas. Y Raymond Moody, que empezó también con esto de la vida después de la vida, luego se enganchó al tema de las regresiones hipnóticas. ¿Qué es una regresión, Joaquín? ¿Qué es la hipnosis y por qué podemos acceder a estos conocimientos a través de esa técnica? Sí, pero fíjate, además, aprovechando que nombras a Ian Stevenson, lo suyo además tiene mucho mérito y es especialmente relevante porque él pudo demostrarlo sin necesidad de hipnosis. Porque tenemos recuerdos espontáneos de vidas pasadas, y él entrevistó a niños que tenían recuerdos de esas vidas pasadas y pudo sacar datos. O sea, que eso demuestra que nosotros podemos cambiar nuestro estado de conciencia incluso de manera natural. Por eso tiene tanto valor, además, ¿sí? Luego trabajó con hipnosis, ¿no? Pero que tiene relevancia el ver que cualquiera puede acceder a esos recuerdos. Qué bueno ese dato, no lo sabía. Perdona, contigo. Sí. Y en la regresión lo que hacemos
las regresiones suelen ser muy útiles y hay muchos terapeutas que han llegado ahí incluso sin creer en nada, porque sirven cuando un paciente muestra unos síntomas emocionales o psicológicos que no pueden explicarse por ningún evento que le haya sucedido en esta vida. Gente, por ejemplo, con un trauma muy grande, por poner un ejemplo, al agua, y niños que son incapaces de bañarse en el mar y de ducharse y nunca ha tenido una experiencia traumática en el mar, por ejemplo. Eso la psicología convencional no puede explicarlo, porque nosotros desde ahí lo explicamos todo con condicionamiento. Algo ha tenido que pasar. A partir de ahí es cuando funcionan las regresiones. Brian Weiss, por ejemplo, llega desde ese punto, no encuentra qué le pasa a una de sus pacientes y al final va tirando hacia atrás en el tiempo y llega a otra vida. Y entonces lo que ahí entendemos es que nosotros no solo tenemos esta vida física. Yo tengo esta vida aquí, ahora, pero yo antes de esta vida he tenido más vidas. Y es lo que llamamos vidas pasadas, por ponerles un término, ¿no? Por entenderlo con la linealidad del tiempo. Significa que yo he vivido unas vidas, he tenido unas experiencias, y de esas experiencias hay cosas que he podido trascender y hay emociones que he podido soltar, experimentar, pero hay cosas que en una sola vida no he podido terminar de entender o de aprender. Eso lo vamos acumulando. Y eso es lo que demuestran las regresiones cuando las hacemos aquí. Que aquí, desde la regresión, sí encontramos cosas que eventos traumáticos que la psicología convencional no puede. Ahí es donde vemos que en otra vida has podido morir ahogado en un barco y por eso la persona tiene ahora esa fobia al mar, por ejemplo. Y además en las regresiones pasa con mucha frecuencia lo que tú comentas. Es muy frecuente que los pacientes den datos exactos de su nombre, de dónde viven, de qué está pasando en esa época, hasta los olores que hay en las calles, que es muy curioso de ver, ¿no? Sí. No, a ver, esto es muy loco. Yo brevemente, creo que alguna vez lo he contado, ¿no? Alejandro, la vez que me hicieron una regresión hipnótica a mí. Pero bueno, creo que lo conté hace mucho tiempo. Bueno, básicamente yo hace, madre mía, como 25 años, yo era muy amigo y trabajaba mucho con un señor que era muy conocido en España, que se llamaba Fernando Jiménez del Oso. Entonces, pues, le dije, oye, Fernando, quiero hacer algo sobre el tema de regresiones y hipnosis para un canal que yo manejaba en aquella época en internet, que yo dirigía, que se llamaba Otra Frontera. Y nada, pues me puse en contacto con un señor que es un amor. Si escucha esto, le mando un saludo. Hace muchísimos años que no sé de él, por cierto. Se llama Horacio Ruiz, que era hipnoterapeuta, ¿vale? Entonces yo quería grabar esto para el canal Otra Frontera. Y nada, pues me fui a hacer una regresión. A mí nunca me habían hecho una hipnosis, no tenía ni idea de esto. Simplemente pues saber qué experimento y qué sucede. Y es que le digo a la gente, es súper visual, no es que te lo imagines o tal, no, es que lo estás viendo. Y lo recuerdo, o sea, fijaros lo fuerte que es, que lo recuerdo como algo súper claro, súper vivido y siendo parte de la historia y de la escena. A mí me hicieron una regresión muy profunda y hay un momento de la regresión en la que Horacio Ruiz me dice, bueno, pues ahora estás en el vientre de tu mamá y de repente, ¡pumba! ¿Ahora qué hay? ¿Dónde está? Yo lo primero que me vi fue como en un prado verde, súper bonito, así, y veía una chica que estaba vestida de blanco, que tenía el pelo castaño rizado, que estaba de espalda. No le vi la cara, pero yo sentía una sensación de amor, como que yo amaba a esa mujer, una cosa tremenda, ¿me entiendes? Así tal. Entonces, venga, otra escena, vete a otro lado. Me voy a otro lado. Y entonces de repente estoy como en una especie de castillo, como del salón de un castillo medieval, algo así y tal. Y había pues gente que estaba comiendo, ¿no? Pues ahí comiendo, como bebiendo vino o cerveza, algo así y tal. Y había un tipo como un noble o algo que era como que le tenía un odio y terror, como que me caía fatal, ¿no? Como que ese tío me caía muy mal. Es curioso, me decía Horacio, ¿y lo podrías intentar ver esa persona en la actualidad? Digo, no sé quién es y tal, pero bueno. Me vuelve a chasquear los dedos, sal de ahí y ya lo siguiente que me veo, esto, madre mía, lo juro por mi madre que en paz descanse. Me veo sentado y ahí sí me pude mirar.
yo ahí me miro y entonces veo que tengo como una especie de túnica blanca con una cruz, como si fuera un caballero templario. Pero es que yo me sentía la cota de malla de la armadura, me la sentía perfecto y olía a hierro. Me olía a hierro. Yo estaba con la espada, estaba como una especie de celda, pero no estaba metido en una cárcel y tal, era como una especie de celda o algo así, y había un monje al lado mío que por los hábitos, creo que era como un franciscano o algo así, porque tenía un hábito gris. Bueno, y yo ahí empecé a decirle a este que yo estaba allí porque tenía que ir a San Juan de Acre. Yo ni había leído en mi vida de San Juan de Acre, ni sabía que era San Juan de Acre, sabía que estaba en Israel, pero poco más. Y el tema de San Juan de Acre, y venga a darle a San Juan de Acre. Nada, y otra vez me chasquea los dedos y tal, y yo me veo navegando en una barca allí con unos árabes y tal, pero de buena onda. O sea, yo iba con mi túnica templaria, pero con esta gente todo buena onda. Me vuelve a chasquear los dedos, y ahí yo me veo que estoy encima de un caballo, igual vestido templario, y que hay como 8 o 10 personas que están abajo, vestidos igual que yo, y yo le doy la mano a uno de ellos, como que yo me tengo que ir a San Juan de Acre o donde sea, y ellos se van a quedar porque no me pueden agarrar bajo ningún concepto y yo me tengo que ir a no sé dónde en Oriente Medio. Y ahí empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y Horacio me tuvo que sacar de la regresión porque estaba en un estado, no sé si llamarlo casi de histeria o de pánico o de no sé. Y luego me insistió Horacio, oye, yo lo pasé tan mal en ese momento que me dijo Horacio, ¿por qué no te hacemos otra regresión para intentar llegar hasta el final? Pues no sé, por si eso es algo que te provocó algún tipo de trauma. Y me dio tal pánico que no fui capaz de volver a hacerme una regresión. Fíjate lo que te digo. Pero es que no es una cosa que yo me imaginara y que... No. Esas escenas que he descrito, que creo que 20 y tantos años después las sigo describiendo de una forma perfecta, es porque me impactaron tanto que era una película en la que yo estaba allí, ¿vale? La ciencia que dice esto, que es una alucinación mía, yo leí un montón de esto, ¿no? Una vez que me pasó, que si es una especie de alucinación, que si es una ensoñación, que tal, o realmente hay datos que nos digan que eso que yo viví y que viven tus pacientes y miles de personas que se someten a una regresión, ¿es realmente cierto, Joaquín? Claro, y tú has dado una de las claves. En las regresiones tú tienes información que en tu mente física de ahora no la tienes. Tú no sabes dónde está esa localidad. Tú no tienes por qué saber que existían ese tipo de caballeros. Y cuando los pacientes te escriben uniformes de batalla, la mayoría de la información ellos no la tienen en su mente física. No han leído, ni les ha interesado nunca. Entonces, toda esa información es nueva. No puede estar procediendo de tu mente física, de manera que no puede ser parte de tu imaginación. Para imaginar, yo tengo que usar los recursos que ya hay en mi mente. Y eso es información nueva, exacto. Sí, la imaginación no sale de nada. Utilizas una serie de recursos y con eso imagina. Yo que estudié creatividad, cuando estudié dirección de cine y televisión, es una de las cosas básicas. Un buen creativo es una persona que sabe un poquito de muchas cosas, porque coge un poquito de muchas cosas y crea nuevas. Pero la imaginación no surge de la nada. Luego he estado en San Juan de Acre 2 veces, pero he estado, no te creas que yo he sentido algo especial ni nada, absolutamente nada. Simplemente por curiosidad, pues luego estuve allí 2 veces. Alejandro Bernal. Juanje, es que sobre lo que comenta Joaquín hay un concepto que me parece muy interesante que establecía el doctor Ian Stevenson. Hay que tener en cuenta que este importante catedrático de la Universidad de Virginia estudió el fenómeno de la reencarnación durante 40 años y él comentaba que el concepto de reencarnar es algo que podría ayudar a los psicólogos y expertos en la mente humana a entender aspectos del comportamiento y de la evolución de una persona. Joaquín, ¿qué opinas de esta opinión de Ian Stevenson? Exacto, estoy completamente de acuerdo con esa opinión, porque sin tener eso en cuenta hay muchas cosas, muchas conductas, miedos, emociones, traumas que no podríamos entender. Hay cosas hasta donde llega nuestra psicología convencional, pero hay una gran cantidad de cosas que vemos que solo pueden ser explicadas a través de esas regresiones, y ahí sí tienen sentido.
Porque cuando tú ves el tipo de vida que has tenido en esa regresión y cómo te está afectando ahora, entonces sí encajan las piezas de ese puzzle. De hecho, la regresión que comentaba Juan Jesús, si tú en una regresión llegas a ese estado emocional donde lloras tanto, eso está afectando en esta vida, de alguna forma, pero eso está afectando. Porque nosotros tenemos cientos de vidas pasadas, pero la regresión tiene una característica maravillosa y es que solo te va a mostrar vidas que están relacionadas con tu vida actual. O sea, tú nunca vas a ver una regresión que a ti te deje indiferente. Siempre vas a ver una vida que todavía te duela aquí. Sí. O sea, solamente eso no lo sabía. Vas a ver vidas que emocionalmente te hayan impactado tanto que han dejado huella en tu alma, digamos, ad eternam, para toda la eternidad. Por eso cuando tu mente la echan para atrás de cuando naciste en esta vida, va siempre a ese tipo de vida, no cualquiera. Exacto, exacto. Va a ese tipo de vidas. Claro, en esas vidas yo no tuve oportunidad de resolver ciertos aspectos de carácter emocional, porque al final lo importante de toda la vida va a ser la emoción. Eso es lo que se graba. Si no he tenido oportunidad de trascenderlo en una vida, yo como alma voy a querer tener la oportunidad de trascender eso. Quiero decir, de enfrentar de nuevo esa emoción para soltarla. Entonces en la regresión tú solo vas a ver vidas que permanecen activas en ti. Son vidas, por decirlo de alguna forma, que no están muertas. Todavía las estás cargando. Por eso no te van a enseñar muchas vidas. En las regresiones con los pacientes es raro que te enseñen más de 5 o 6 vidas. Y hemos tenido cientos. Pero no hay más de 5 o 6 vidas, tú no vas cargando. Entonces eso es lo que te van a enseñar para enfocarte en aquello que tú necesitas trabajar. Sí. En tu experiencia como hipnotizador, como persona experta en regresiones y como psicólogo, ¿qué es lo que has vivido en esas regresiones a tus pacientes que has dicho, leche, es que esto es verdad, es que realmente vivimos varias vidas? Porque tú lo dices súper convencido, Joaquín. Sí, sí. Es que, además, es que en las regresiones es muy curioso porque cuando terminamos una regresión, y a veces mientras la estoy haciendo, yo voy comprobando los datos que el paciente va dando. Si el año que está diciendo se corresponde con esa época y con esa ropa y con ese tipo de casas, por lo que tú decías, porque se ve con mucho detalle. Y nunca me he encontrado a nadie que tenga una incoherencia ahí a nivel histórico. Quiero decir, siempre encaja perfectamente. Y la mayoría de gente que yo veo, por el 99%, ni son historiadores, ni les interesa. Quiero decir que es gente como yo, que no conocemos otras épocas históricas para poder hablar a ese nivel de detalle. Y luego cuando, aunque es menos frecuente, porque normalmente en todas las vidas pues hemos sido gente normal, de manera que nuestro nombre no está en un registro, pero también hay pacientes que han sido duques, marqueses, han tenido un nombre en esa época, de manera que hay registros. Entonces los pacientes suelen dar su nombre, pero nunca podemos comprobarlo. Pero cuando hay pacientes que su nombre sí está guardado en algún archivo, entonces sí podemos darnos cuenta, incluso, como hacía Ian Stevenson, de que ese nombre, esa persona que acaba de relatar el paciente, existió de verdad. Eso no puede venir de otra fuente que no sea el recuerdo, no la imaginación. Es loquísimo, tío, es loquísimo, y hay una cantidad de posibilidades a la vida tremenda. Yo ahora, por ejemplo, con la agencia esta de viajes que te comentaba, que tengo de viajes de autor, pues en mis viajes a Egipto estoy 2 horas en privado en la Gran Pirámide, y simplemente allí a la gente le hago una meditación, ¿vale? Una meditación profunda, meditación védica, Maharishi se llama, súper fácil de hacer, la haces por niños de 6 años, o sea, no tiene complicación, pero pasa igual. No sé por qué en cierto tipo de sitios, que ya no es que tengan un peso histórico, la Gran Pirámide no es que tenga peso histórico, tiene muchísimo peso histórico, sino peso simbólico, religioso, espiritual, a tal punto que todavía seguimos discutiendo qué es la Gran Pirámide. Hago que la gente tenga meditaciones
Y esas experiencias, de repente, sin estar buscando una regresión, ojo con esto, suceden. Claro. Es una cosa que a mí me deja loquísimo, tío. Me deja súper loco. Por ejemplo, yo también, la última vez que estuve en la pirámide este año, en el mes de marzo, me pasó igual. Tuve una visión pero clarísima en la que yo me veía en el antiguo Egipto. Bueno, pues como se vestían los egipcios, ¿no? Solamente con un trozo de paño blanco de cintura hacia abajo y tal. Iba con 2 mujeres, estaba entrando en una especie de piscina, todo era de adobe, y lo ves, pero muy perfecto, es súper perfecto. Y no sé qué tienen ese tipo de sitios. Yo creo que la gente antigua era muy inteligente, mucho más de lo que nos imaginamos, y creaban esos sitios para que realmente nuestra conciencia allí pudiera llegar a vibrar de otra forma. No tengo otra forma de explicarlo. Y es que es muy curioso, sí, pero en estos lugares que están marcados, como por ejemplo puede ser la Gran Pirámide de Giza, que se hizo con una intencionalidad que desconocemos, si haces una meditación, hombre, para hacer una meditación tienes que hacer como un servidor que la alquila durante 2 horas, que no es fácil que te dé el permiso el gobierno egipcio. Ves que la gente tiene unas experiencias increíbles. Las que yo he tenido en este año, que he hecho meditaciones allí, han sido una pasada, pero una pasada. Entonces, yo es una técnica que les recomiendo a todo el mundo, que los psicólogos también, hacer meditación, parar la mente, y en esos momentos se ven unas imágenes, puedes llegar a ver unas imágenes increíbles que tienen que ver con tus vidas pasadas. Claro que sí, Juanje, y sobre lo que tú comentabas y también Joaquín en este bloque, también se me viene a la mente el síndrome de Jerusalén, cómo personas viven experiencias profundamente transformadoras en un lugar tan emblemático para nuestra cultura y para nuestra fe como lo es Jerusalén. Y creo que este tipo de lugares, Juanje, sobre todo pueden llegar a conectarnos a nosotros profundamente, y me encanta particularmente que ya desde la ciencia, desde la psicología, se establezca que la meditación es una técnica muy válida para ayudarnos no solamente a conectar con otras realidades, sino a liberarnos, por ejemplo, de problemas como la ansiedad que tú y yo hemos padecido. Efectivamente, es buenísimo para la ansiedad, para la depresión. Y lo que decías de Jerusalén, Jerusalén es tan heavy que es capaz hasta de enfermarte, que eso es el síndrome de Jerusalén, que está tipificado como una enfermedad psiquiátrica. Y es que lo que sientes allá es una cosa increíble, la conexión con la espiritualidad y con otras realidades que no comprendemos, en este caso a través de la religión, ¿vale? Pero también creo que es eso, el hecho de que Jerusalén sea una ciudad sagrada para cristianos, musulmanes y judíos, hace que todo el que llegue allí vaya buscando como algo distinto, hasta los que son ateos, porque el síndrome de Jerusalén también le da hasta los ateos. Yo, por ejemplo, cuando hago estos viajes de autor a Israel, que ahora por desgracia no me atrevo a hacer ninguno, a Israel, llevo a la gente por la noche al muro, de madrugada, pues no hay nadie. Y es una experiencia que no te puedes imaginar, estar en el muro de los lamentos de noche con mucha gente que está rezando allí. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando en el corte del bloque anterior sobre cómo hay lugares en los que se puede hacer meditación y llegar a estar en contacto en esos sitios con imágenes de nuestras vidas pasadas. Y nuestra entrevista continúa así. Claro, y ahí está la realidad de la que hablábamos, que si nosotros pudiéramos utilizar, por ejemplo, como se hacen esas expansiones de conciencia, nuestra visión astral, nosotros estaríamos viendo que ese lugar donde está esa pirámide astralmente tiene unas condiciones que posibilitan los accesos a ese tipo de conciencia. Porque hay lugares, hay puntos energéticos que ayudan a que ese dial del que hablábamos se mueva en automático y a ti te conecta con el resto de tus cuerpos y con las memorias que tú llevas. Con todas esas memorias te conecta. En la regresión nadie te dice nada, el terapeuta no habla, nadie... ¿Qué estás haciendo tú? Acceder a tus memorias las llevas. Entonces, por eso, de manera espontánea, ahí cuando haces una meditación en la pirámide pueden acceder, o los niños acceden también de manera espontánea, porque yo llevo toda esa información dentro. ¿Sí?
No, es un tema que me inquieta muchísimo, y me inquieta sobre todo por haberlo vivido, que la gente que escucha este programa, yo es que tampoco cuente muchas experiencias, pero cuando las he tenido. Alejandro Bernal, quería comentar algo. Sí, Juanje, es que Ian Stevenson, dentro de su investigación, encontró en más de 40 casos marcas de nacimiento que podrían estar relacionadas con heridas o en este caso marcas o incluso algún tipo de interacción relacionado con una herida post-mortem. Joaquín, ¿en cuáles de los casos que tú has investigado has podido hallar alguna herida de una vida pasada? Sí. Hay regresiones donde la forma de muerte que ha tenido, normalmente violenta, al final las muertes violentas es la que nos va a hacer que esas vidas permanezcan en nosotros emocionalmente, porque no hemos tenido oportunidad de terminarlas. La vida estaba bien planificada, pero me he ido antes de tiempo, ¿no? Entonces me guardo todo eso. Pero sí coinciden marcas de nacimiento con el tipo de muerte que se ha tenido. Por ejemplo, yo recuerdo el caso en la actualidad es una mujer y tiene una mancha de nacimiento en la espalda, y en su regresión lo que habíamos visto es que la apuñalaba una familiar que tenían un problema personal, y la apuñaló por la espalda, y ahí quedó esa marca de nacimiento. Y luego lo que también hemos visto con frecuencia es que hay dolores crónicos que también tienen relación con la forma en la que moriste. Yo, por ejemplo, tenía un paciente que tenía un dolor crónico en una zona muy concreta del estómago, y vimos que ahí es donde lo apuñalaron en esa vida, justo en esa zona. Claro, cuando puedes conectar con toda esa emoción que quedó acumulada, el paciente lo nota. Quiero decir, hay una mejoría de los síntomas físicos. Mejoran, incluso a veces se eliminan los síntomas físicos, porque al final lo que se ha guardado en el cuerpo es emoción. Cuando yo conecto con esa emoción, conecto con esa vida y puedo resolverla, el síntoma físico desaparece. Tremendo, no sabía eso. Cuando llegas a identificar esas marcas y esos dolores, al ser consciente de dónde viene, pueden llegar a desaparecer. Joaquín, he puesto antes tu nombre en YouTube, obviamente te estoy investigando por todos lados y tal, y he visto otros youtubers que te entrevistaron y todo esto, y escuché preguntas que te hacían y cosas que me parecían tremendamente inquietantes, porque alguien como tú, con tu trabajo y como psicólogo, puede llegar a plantearse cómo es el más allá, cómo es ese viaje al más allá. Porque ya la ciencia nos está hablando de esto. Científicos como Kim Pittman Lommel llegó a publicar en la revista The Lancet, hablando que realmente nuestra conciencia podía estar más allá. Este señor es un cardiólogo holandés y nos hablaba, por ejemplo, de conceptos como física cuántica en sus estudios. Hay neurocirujanos como Ivan Alexander que directamente nos dice, después de haber sufrido haber estado en coma por una bacteria E. coli en el cerebro, que era imposible que con su estado cerebral pudiera ver las cosas que vio, describiéndonos un mundo mágico lleno de unas mariposas gigantes de colores y demás. Pero por tu experiencia, por lo que has visto con tus clientes, por lo que has visto con tus pacientes, y cuando has hecho regresiones y demás, ese más allá es una construcción cultural nuestra, porque nuestro alma está como una especie de limbo, o ese más allá es un sitio tan real como el despacho que yo estoy viendo ahora mismo en tu casa y el que tengo yo en mi espalda. Sí, y eso es interesantísimo también, porque en las regresiones vemos cómo ha sido esa vida, y si tú te hubieras esperado en la tuya lo habrías visto también lo que va a continuación, porque normalmente en las regresiones vemos una vida pasada, vemos el momento de la muerte. Y eso es muy interesante, pero hay una cosa que es todavía más interesante, y es que vemos cómo la persona muere en esa vida y qué pasa después, dónde va después de morir. Ahí es donde podemos investigar el mundo espiritual. Y vemos cómo sale del cuerpo, qué experimenta en ese primer lugar al que llega, que llamamos plano astral, donde lo que está viendo es el mismo sitio que dejó. Si muere en una habitación de hospital, está viendo la habitación de hospital y su cuerpo desde fuera. Ve exactamente las mismas cosas, pero continúa un viaje hasta que llega a lo que llamamos el mundo espiritual. Bueno, pues cuando los pacientes llegan al mundo espiritual,
lo que experimentan es completamente independiente de las creencias que tengan en esta vida. Quiero decir, yo he tenido pacientes católicos, ateos, musulmanes, y todos vienen condicionados con un tipo de cielo y de mundo espiritual, muy condicionados. Lo esperable es que si yo imagino, cuando voy al mundo espiritual, lo que voy a ver es ese condicionamiento tan fuerte que llevo, cultural. Sin embargo, cuando llegamos ahí, todos experimentan los mismos espacios, de la misma forma. No hay diferencia cultural cuando en las regresiones llegamos al mundo espiritual. Eso es súper loco. ¿Y qué es lo que te describen como es ese mundo espiritual? O sea, más allá del cielo y del infierno, ¿te dan algún tipo de descripción, Joaquín, tus pacientes? Sí, y además los escenarios que detallan, los sitios que detallan, coinciden de unos a otros. Siempre son los mismos. Y tiene mucho valor porque, como te decía, la información la mayoría no la traen dentro. Hay quien ha leído mucho y ha leído libros y saben lo que se pueden encontrar, pero la mayoría vienen buscando otra cosa, vienen porque están en duelo, vienen solo porque tienen alguna curiosidad o porque tienen algún trauma que no saben de dónde viene. Y a muchos no les interesa ni siquiera esto. Sin embargo, cuando llegamos a esos espacios, todos describen los mismos sitios. Lo primero que describen, por ejemplo, al llegar al mundo espiritual es el recibimiento que tienen por parte de sus seres queridos. A todos nos reciben en el mundo espiritual. Que esto es algo que vemos también en las experiencias cercanas a la muerte. Normalmente hablan de cómo han conectado con un ser querido allí, que es el que les suele decir que tienen que volver, ¿no? Pues aquí pasa, pero todavía con más intensidad, porque no te encuentras solo con un ser querido, sino que toda tu familia espiritual, tus seres queridos, vienen a recibirte cuando tú llegas al mundo espiritual después de morir. Y no es solo que lo vean, es como tú comentabas con tu regresión, es que se experimenta. Y lo bonito del mundo espiritual, a diferencia de las regresiones, es que lo que los pacientes experimentan allí no saben ponerlo en palabras. No tienen palabras para las emociones que están sintiendo. Entonces te hacen aproximaciones, todo lo que el lenguaje les deja. Es como un amor incondicional, es como sentirse uno, porque no tenemos en nuestro vocabulario palabras para esas sensaciones. Sí. Y luego los espacios que describen, como te decía, son similares. Describen zonas de sanación, donde si el alma llega muy cansada, está un tiempo descansando y sanando. Describen lugares donde comparten con grupos, aprenden, realizan actividades según los intereses y las habilidades de cada alma. Van a sitios donde hablan de la vida que han tenido en la tierra y la analizan. Quiero decir, hay muchos lugares comunes que todos van viendo en sus regresiones. Sí. Eso me parece buenísimo. Yo soy de los que está convencido realmente, y no es una pose porque dirija este programa y demás, de que la muerte es el comienzo de algo muy distinto, pero es el comienzo de otra cosa, y que toda la gente que se fue sigue viva, su conciencia sigue viva, simplemente están en otro plano, y un día los veré, y otro día volveré a dejar de verlos, porque me volveré a reencarnar o acabaré, como digo siempre, en un multiverso maravilloso, en otro mundo, dentro de otro universo. O sea, vete a saber, pero estoy convencido de que seguiré viajando. Alejandro Bernal. Juanje, sobre lo que nos estaba comentando Joaquín, Sam Parnia, un importante médico relacionado con la Universidad de Nueva York, uno de los mayores expertos a nivel mundial sobre las experiencias cercanas a la muerte, de acuerdo a sus estudios, ha establecido que la conciencia desde el punto de vista científico puede sobrevivir 15 minutos después del óbito. Es decir, la ciencia ya nos habla que la conciencia en sí después de la muerte tiene un tiempo en el que puede seguir siendo medida, así que desde luego en ese periplo y en ese tiempo me imagino que es donde se producen este tipo de experiencias que Joaquín nos ha relatado. Claro, exacto, hasta donde la ciencia llega encuentran esos minutos ahí, donde la conciencia se mantiene, y una vez que la conciencia se pierde del todo hasta donde podemos registrarla aquí, es donde empieza todo ese camino que hacemos en el astral y en el mundo espiritual, ¿sí? Por eso ese autor, igual que otros, han empezado a acuñar el concepto de conciencia no local. Significa que yo soy un ser consciente, pero mi conciencia no está en mi cuerpo físico. Esto es como si yo fuera un ordenador y mi conciencia en la nube, es el cloud.
Bueno, lo recibe mi cuerpo, pero cuando el cuerpo no está, la conciencia se mantiene. Y no se mantiene de forma romántica. Realmente tú permaneces vivo fuera de ese primer cuerpo físico. ¿Sí? A mí es que me parece fascinante, sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? Es como si nuestro cuerpo fuera el computador, fuera el hardware, pero el software, el programa, que sería nuestra conciencia, vive fuera de aquí. Pero ojo con esto, que hay también estudios científicos que nos refrendarían esto que está diciendo. Robert Bigelow, el personaje del que hablaba antes Alejandro Bernal, este multimillonario, que ha investigado muchísimo y ha dado mucho dinero para investigar qué es la realidad o no. Desde hace unos años empezó también a pagarle a científicos que pudieran dar estudios que demostrasen que realmente la conciencia vive más allá del momento de fallecer. Y es muy curioso porque el primer concurso que organizó hace un par de años ganó un científico norteamericano. Yo tengo por ahí el estudio, son como 100 folios, el problema es que no sé inglés, es un poco bruto, pero básicamente este estudio científico lo que nos habla es de una cosa que se llama la lucidez terminal, que son personas que tienen Alzheimer, un Alzheimer muy avanzado de años, y de repente 4, 5, 6 horas o 24 horas antes de morir, durante 10 minutos, 15 minutos, son capaces de recuperar la conciencia solo para despedirse de sus seres amados. Y había más de 50 casos documentados a nivel científico. Y creo que mucha gente que está escuchando este podcast va a decir, ahí va, mi tío Pepe o mi tía Antonia o no sé quién le pasó lo mismo. Tenía Alzheimer y de repente durante 3 minutos reconoció a todo el mundo, todo perfecto, y luego se fue. Y ese estudio científico de lo que nos hablaba es de eso. Es imposible que una persona con un deterioro cognitivo cerebral tan enorme sea capaz de repente durante 5 minutos, o 3, o 2, o 1, de reconocer a todo el mundo y hablar con normalidad, para luego otra vez a los 5 minutos apagarse y a las 3 horas irse de este mundo. ¿Qué es lo que opina Joaquín Cámara cuando, me imagino que tú lo tendrás, cuando llegan a ti información de este tipo de investigaciones científicas? Claro, son todas las demostraciones, porque por mucho que parezca que no, hay mucha investigación en torno a este tema. Y hay una investigación muy rigurosa. Luego está el problema con el que nos encontramos siempre, que es a quién le interesa de verdad que todo este tema tenga prioridad. Porque desde luego al sistema en el que nos encontramos, no. En el momento en el que tú de verdad descubras que eres inmortal y el poder que tú tienes, el sistema ya no funciona. Pero todo eso son pruebas que se van añadiendo. Hay algo también que investigaba Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, que pasa también en esos momentos de lucidez, como los que tú comentabas, y que se repite entre unos y otros pacientes. Y es que antes de desencarnar, y esto quien haya acompañado a moribundos también va a darse cuenta que sucede, minutos, horas antes de irse, empiezan a explicar la visión astral que ya están teniendo. Ya están conectando con ese espacio astral. Entonces te hablan de que están viendo a su madre, que murió hace 30 años, que ha venido su padre, que está viendo una luz, te están relatando ya la percepción astral. Y eso también se comparte. Kubler-Ross y Raymond Moody hablaron mucho de eso, de esa lucidez también que hay al final, donde hasta hace poco la psicología lo trataba como alucinación. Pero es verdad que ahora, desde la perspectiva de duelo, incluso la convencional, se ha dejado de utilizar el término alucinación y se le llama experiencia, porque verdaderamente tú no puedes decir que eso que está experimentando un grupo tan grande de personas no sea real, porque lo están describiendo. Es real porque además incluso están los estudios científicos, o sea, en ese caso, cosa distinta es que luego nos peguemos décadas discutiendo sobre qué hipótesis explica eso, pero que el hecho real es algo completo y absolutamente incuestionable. Tú fíjate, o sea, mira, esto es un tema que le interesa mucho a la gente y me parece muy curioso porque en pleno siglo XXI, que es el siglo de donde una ciencia ultraortodoxa intentó imponerse como una especie de nueva religión, lo cual es una estupidez. La ciencia me parece maravillosa, pero jamás será la religión ni explicará algo espiritual.
en la playlist que hay en Caracol Radio de este programa, que gracias a Dios en poco más de 4 años pues pasó hace ya unos meses los 102 millones de reproducciones, que no está mal. El podcast más escuchado de esta playlist tiene 7,2 millones de reproducciones y es un podcast sobre vida después de la vida, con Esteban Cruz, que lo entrevistamos sobre su libro. Y me parece magnífico además que hablar de ese tipo de temas rompa esquemas, nos una a agnósticos con escépticos y tal, en el sentido de que nos gusta saber sobre nuestra trascendencia, que es algo que lleva con nosotros toda la vida. Y aquí en esta playlist de este programa, la podéis escuchar si escucháis esto en YouTube, le hicimos una entrevista hace años a un señor que se llama Javier Banega, conocido como el Lázaro de Corabastos, que este señor debería estar en el Guinness porque estuvo 52 minutos muerto, ¿vale? Y esto es la cosa más absurda que me ha pasado en mi vida, una de las cosas más absurdas que me ha pasado. No sé si lo he contado otra vez en el podcast, que parece un poco abuelo cebolleta, pero lo voy a contar, ¿vale? Es que es una pasada, o sea, yo colaboraba mucho con History Channel Latinoamérica, ¿no? Ahora es que están haciendo pocas series, pero sigo siendo colaborador de History Channel, colaboro mucho con ellos. Bueno, y me escriben de History Channel de Argentina, me dicen: oye, Juanje, ¿tú me puedes echar una mano a buscar un señor que es un caso increíble? Estuvo más de 50 minutos muerto, es único, ese señor tenía que estar en el Guinness, no hay quien lo explique. Y dije: no tengo ni idea de cómo localizar a ese señor, olvídalo. Bogotá tiene 9 millones y pico de habitantes, o sea, y este señor era indigente, tenía problemas de adicción importantes, o sea, olvídate. Sí. Esteban Cruz, que fue el autor del libro que habla de vida después de la vida, lo mismo. No, es imposible localizar a este tío y tal, imposible. Grabando ese podcast que tiene 7 millones y pico de reproducciones, me dio, no sé por qué, dije, pero soy idiota, por lo menos búscalo en Google, ¿sabes? Sí. Y pongo Javier Banega, Lázaro Corabastos, y cuando veo la foto digo, ahí va, pero si yo estaba con ese tío, si a ese tío le he prestado yo mi perro porque fueron a hacer un anuncio para una fundación con personas que tenían problemas de adicción, y un amigo mío me pidió el perro y yo bajé y le llevé mi perro Tito, que también me está escuchando desde el cielo, un Bernet de la montaña enorme que yo tenía, y estuve con él, y él intentó incluso contarme, no, yo tengo una experiencia que me pasó, y estos amigos que son unos publicistas muy conocidos en Colombia, no, pero escúchalo y tal, pero no le di importancia, ¿sabes? Y entonces cuando acabó el programa, obviamente, cogí el teléfono, llamé a este amigo, digo, oye, ¿el tipo que era el que yo le presté mi perro lo podía localizar? Y me dice, pues claro, pero si su mujer trabaja aquí en mi casa, es la que limpia la casa y hace la... Digo, vale, pues pásame el teléfono. Y nada, y lo vi. Obviamente lo grabó History Channel, lo grabé yo para Caracol, que está en otro podcast también con una barbaridad de reproducciones. Y lo más chistoso es que es increíble. Cuando pasan este tipo de cosas, creo que por encima de nuestra realidad hay otra que opera. Yo digo en el programa, y ya lo que sería increíble sería poder entrevistar al médico que certificó la muerte y que además dijo, no, este caso clínico es único, es un cardiólogo muy conocido en Colombia y tal. Y me escribe por Twitter: Juanje, cuando quieras, mi mujer es súper fan tuya, te está escuchando ahora mismo en directo. Toma mi teléfono, llámame. O sea, yo no me lo podía creer. Y estando con Javier Vanegas en casa, lo invité a comer cuando lo entrevistamos para History Channel y también para Caracol. Él da una visión que es muy loca, ¿no? O sea, que él después de fallecer tiene una visión como del cielo, es una persona con una cultura muy básica, ¿vale? Y él me dice que veía un Messier, él le llama así Messier porque era un hombre como imponente al que no le veía el rostro. Decía que llevaba con una túnica y le estaba hablando de, mira, esto es como una especie del paraíso, aquí viene la buena gente, tal. Y luego empieza a subir una montaña con él, y en la montaña pues tiene una visión del infierno, ¿no? De gente que está ardiendo y que se quema y tal. Y ese señor le dice, y ahora vas a volver para que le cuentes a la gente lo que has visto aquí. Cuando yo entrevisté al médico
que le operó, porque este señor le meten una cuchillada por la axila que le penetra 2 centímetros en el corazón, ¿vale? Es una resucitación a corazón abierto, o sea, tuvieron que partir el esternón, sacarle el corazón, taponarlo, o sea, una película que lo flipa. Sí. A los 10 minutos le dijo a la gente, oye, déjalo ya, porque si vive te van a demandar porque va a quedar fatal. Este señor tiene una hipoxia cerebral ya que olvídate, o sea, este ya es... Y él siguió, a los 40 y pico minutos lo dejó, lo cosió y al empujar el carrito para el pasillo, para llevarlo a la morgue, resucitó. Resucitó para contarnos una historia fascinante de que puede haber un cielo y puede haber un infierno, porque siempre decimos lo mismo. ¿Es que no hay gente que está muerta y se ha ido al otro mundo y ha vuelto? Pues sí, los hay. Los hay Javier Vanegas y los hay, por ejemplo, Mellen Thomas Benedict, el que comentaba en la introducción de este programa. Y son testimonios que creo que hacen que uno se replantee como muchas cosas. Juanje, y el testimonio de Miguel Ramírez, el galeno, quien tuvo la oportunidad de atender a Javier Vanegas. Tuvimos la oportunidad de tener al doctor Miguel Ramírez aquí en Noche de Misterio hace algunos años, un podcast que fue increíble, y contar con el testimonio de este hombre, contado de primera mano, como el caso de Javier Vanegas desafía cualquier explicación convencional a partir de la ciencia, es algo excepcional y maravilloso. Y a propósito, un saludo para Miguel y todos los doctores que nos escuchan en este momento. Un gran saludo y un fuerte abrazo para Miguel y también para su esposa, que sé que escucha el programa y que le encanta. Y efectivamente, la evidencia y el hecho está ahí. Ese señor tenía que estar como un vegetal. Y sin embargo, vino un señor tremendamente sencillo, que tuvo ciertos problemas de adicciones, un señor que tiene una cultura muy básica, a darnos una lección de vida de ojito con lo que hacéis en este mundo, porque lo que hacemos aquí tiene un eco en la eternidad. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando de la historia del caso de Javier Vanegas y la entrevista continúa así. O sea, y a mí me decían medio, mira, no hay científico en el mundo, primero, que te explique cómo está vivo, segundo, cómo está perfecto. Es imposible. Me decía, es imposible, o sea, o pensamos que existe algo superior a nosotros, que está por encima de nosotros. Llámalo Dios, llámalo X, llámalo conciencia global, llámalo espíritu del universo, yo qué sé. O crees en eso, o es imposible. La ciencia no lo puede demostrar, no lo puede entender, es imposible. Claro, exacto. Sí, exacto. Sí. Y esa es otra demostración más de lo que hablamos, de que hay una realidad que no estamos viendo, pero que está trabajando constantemente. Quizás no la entendemos todavía cómo funciona, pero está actuando y hay una inteligencia detrás que sabe lo que está haciendo. Sí. Efectivamente. Y otra de las cosas que me intriga mucho y que me gustaría preguntarte, Joaquín, es por cómo ven las religiones antiguas el tema de la muerte y el alma, y me gustaría saber tu opinión, ¿vale? Por ejemplo, los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios, creo que no ha existido una cultura tan obsesa con la vida en el más allá como en el antiguo Egipto. Y es muy curioso porque los antiguos egipcios hablaban del Eka. El Eka es el movimiento del Ka, de tu alma, que tú tienes que crear durante tu vida un cuerpo de luz a través del Eka. El Eka se construye a través del Sekem, que es la intención, que es con la palabra, con tus actos, con lo que eres, vas construyendo un cuerpo de luz, y que cuando falleces, ese cuerpo de luz sería capaz de viajar hasta las estrellas, en concreto hasta la constelación de Orión, ya que si abres el Duat, tenemos ahí el paso al más allá, donde está el dios Osiris. En tu conocimiento, por lo que has investigado con tus pacientes y tal, este hecho ancestral que estoy diciendo, en el fondo, de sé buena persona, rodéate de buena gente,
ten buena energía, que tu conciencia va a seguir viajando más allá de las estrellas envuelta en luz, mientras que si haces lo contrario, vas a ir a una especie de inframundo del que no sé si vas a salir o no. Y esto lo hablaba en Egipto, ¿no? Por ejemplo. Y tal. Sí. ¿Qué opinas si yo te digo algo así, Joaquín Cámara? Sí, es muy curioso porque hay muchos elementos en todas las religiones, hay elementos que comparten y que luego tú vas a ver en las sesiones, sin la simbología que ellas utilizaban, pero al final señalando siempre hacia lo mismo. Por ejemplo, eso que tú comentabas del cuerpo de luz, que decían los egipcios, yo no lo conocía, nunca había oído eso, ¿no? Sin embargo, hay sesiones de expansión donde el paciente habla con un ser querido suyo que haya desencarnado o con su guía espiritual, que son estas presencias como la que tú hablabas de ese hombre, ¿no? Y siempre dan ese tipo de mensajes y además muy bien explicado. Yo no puedo verlo aquí, pero yo tengo este cuerpo físico y alrededor mío tengo otro cuerpo que llamamos cuerpo astral, como hemos hablado. Ese cuerpo astral también se llama el cuerpo emocional. Se le llama así porque su materia es emoción. Cuando yo desencarno, dejo este cuerpo físico y yo paso a vivir con mi siguiente cuerpo, el cuerpo astral o el cuerpo emocional. Si lo que yo he acumulado en esa vida son emociones muy densas, pensamientos muy densos, si yo llevo encima mucha oscuridad, voy a ir a regiones del astral que llamamos el bajo astral por vibración. No hay una condena, nadie te va a condenar. Es que yo de manera natural salgo de un cuerpo y la vibración me va a llevar a la zona que me corresponde. Sin embargo, si tengo esa mirada alta, esas emociones positivas, si tengo, ese cuerpo de luz, el recorrido que voy a hacer al salir del cuerpo físico es muy diferente, porque entonces yo no peso y me voy a ir al alto astral que llamamos, que está ya muy cerca del mundo espiritual. Entonces, normalmente en esas sesiones de conexión hacen mucha insistencia en eso a los pacientes, a que lleven atención en su pensamiento, en sus emociones, en cómo están experimentando esa vida, porque luego el viaje que vas a hacer de regreso a tu casa va a ser muy diferente. Nunca se va a quedar nadie, y eso sí que lo hemos visto siempre, nunca se queda nadie en regiones bajas. Nunca se queda nadie ahí, sino que el proceso hasta que llegas al mundo espiritual será más largo. Todos vamos a llegar al mismo sitio, pero desde luego el viaje que haces es muy diferente. Y eso encaja muy bien con lo que hablaban también algunas religiones, aunque luego lo han ido envolviendo y se entiende también que han querido usar elementos de miedo para obligarte a tener una determinada conducta. Nosotros no hemos visto nunca en ninguna regresión que exista el infierno, como nos lo describen, pero existe el bajo astral y no es un lugar agradable. No hay un demonio, no hay condena, pero las personas en las regresiones cuando se ven en el bajo astral no es un sitio agradable. Y de ahí tienes que salir haciendo mucho esfuerzo. Entonces concuerda perfectamente con lo que tú comentabas. ¿Qué te lo describen? ¿Como un sitio oscuro, feo, con personajes horribles, me imagino? Pues no con personajes horribles, pero sí hablan siempre de un espacio denso. Los pacientes cuando se recuerdan ahí en esos espacios siempre cuentan que no es frecuente ir al bajo astral. Normalmente las personas no tenemos ni emociones muy bajas ni muy altas, entonces siempre al desencarnar vamos a planos medios. Pero las que han podido ir a esos espacios en su regresión hablan de sitios donde te cuesta caminar. Hacen mucho hincapié en eso porque todo es muy denso. A mí me recuerda lo que debe sentir algún astronauta en otro planeta, ¿no? Cuando habla de la gravedad y cómo le cuesta moverse. Y van a estar rodeados de gente en su misma situación. O sea, no todos van a la misma región del bajo astral. Si yo he tenido un tipo de emociones, voy a estar rodeado de gente que ha desencarnado como yo, que ha muerto como yo y que tenía ese mismo tipo de emociones. Entonces lo que tú te vas a encontrar es gente similar a ti ahí, en ese estado de sufrimiento. Pero el sufrimiento es emocional, me lo llevo yo, no me lo pone nadie allí. Esa es la diferencia. ¿Sí? Oye, no por hacer propaganda de absolutamente nada,
pero en los últimos minutos de conversación que llevamos de hace ya 10 o 15 minutos, cuando me hablas de ese subir de un plano a otro, esa evolución espiritual en el más allá, esa reencarnación, no estamos hablando de budismo, porque si hablo de catolicismo, del islam o del judaísmo no me van a contar algo así, pero si hablo de religión budista, yo que me he ido al sudeste asiático y que voy a volver el año que viene, si Dios quiere, como te he dicho, en ese viaje de autor, sí lo veo muy parecido a lo que me estás diciendo, ¿vale? Ese concepto de la reencarnación. Bueno, el budismo es un concepto de vida radicalmente distinto al nuestro. El trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición, ¿me entiendes? Intención, concentración, conducta, esfuerzo, el esforzarse, el hacer cosas. Es una cultura fascinante y nos hablan de esa reencarnación y son, digamos, los grandes inventores de la meditación. ¿Qué opina Joaquín Cámara cuando te digo esto? Claro, es verdad que son los que han mantenido la meditación muy presente y de hecho Occidente la trae de ellos. Sí que por lo que hemos visto, el budismo podríamos decir que es lo que más se acercaría conceptualmente a lo que se ve en las sesiones. Luego es verdad que hay discrepancias, también hay diferentes corrientes budistas y unas pues como en todo, ¿no? Unas se acercan más a la realidad, otras se quedaron en otros conceptos. Nosotros nunca hemos visto que haya un castigo y si tú te portas mal te reencarnas en algo peor. Quiero decir, hay cosas que discrepan, pero sí que podríamos decir que son los que más mantienen los conceptos que luego vemos. El concepto de reencarnación, yo no soy experto en eso, pero hay gente, Eckhart Tolle, o hace poco vi una entrevista también a un biólogo español, Vicent Guillem, que también hablaba muy bien de eso. La Biblia tuvo muchas transformaciones y cuando escuchas a alguien que entiende bien acerca de eso y te explica todas las citas que se mantienen en la Biblia acerca de la reencarnación, se ve muy claro. Y cómo hay concilios donde la parte de la reencarnación se retiró de la Biblia, igual que hay concilios donde se decidió que si María era virgen o no. Quiero decir, esto lo han ido escribiendo los hombres después. Pero sí estaba el concepto de reencarnación y Jesús sí habló de reencarnación, aunque todo eso se haya quedado oculto, ¿no? Pero ahora mismo, a día de hoy, el budismo sería el que más se acercaría. Sí, es que me parece muy curioso, ¿no? Yo que he estado en la zona, me parece tremendamente curioso de ese concepto de meditación, de tener la mente en calma, de reencarnación, de una reencarnación que depende si ha sido buena persona o no, va a tener eso, digamos, como navegaciones por bajo astral. O sea, claro, es que es como muy, muy similar a lo que escuchaba y pude investigar en el sudeste asiático. Oye, nos quedan como 10 minutitos de entrevista y no quiero terminar esto sin preguntarte por tu libro, Una vida infinita. Me encanta ese título y creo que te lo voy a robar para ponerle título al podcast, ¿vale? Voy a modificar poco. ¿Qué has plasmado en tu libro? ¿Qué quisiste contarnos en tu libro? ¿Qué te empujó a escribir esa obra? Que, por cierto, la podéis buscar a través de Amazon en toda América Latina. Pues principalmente lo que yo quería era acercar a todo el mundo a lo que yo estaba viendo en las sesiones, pero también a lo que mucha gente antes que yo ya había visto. Quiero decir, yo no descubrí nada nuevo. Todo esto ya estaba investigado. Lo que hacemos es mantener esa investigación. Pero lo que quería era, sobre todo, poder explicar a los lectores todo lo que nos va pasando desde que dejamos el cuerpo físico, con la máxima evidencia posible, los sitios por donde vamos. Y como comentábamos antes de empezar, mi idea principal era que ese libro lo pudiera entender todo el mundo. Porque hay muchos libros escritos sobre eso, pero yo quería que ese libro lo pudiera coger mi abuela, que nunca jamás había leído acerca de esto, y que ella entendiera el libro del principio al final. Y por eso lo que se hace es sencillizarlo todo sin faltar a la verdad para que todo quede muy claro. Y sobre todo un punto esencial, que es el punto también esencial de mi trabajo, que todas las personas que estuvieran en duelo fueran conscientes de que sus seres queridos no habían muerto. Tu ser querido ha cambiado de frecuencia, ha cambiado de plano, pero no está muerto. De manera que físicamente tienes que hacer tu duelo, porque físicamente no está, y esa es la parte psicoemocional del duelo que tenemos que hacer, pero lo que verdaderamente es tu ser querido se mantiene vivo
y vuestra conexión y vuestro lazo se mantiene. Y eso lo vemos siempre en las conexiones y en las regresiones. Comprobamos cómo ese vínculo se mantiene y cómo los grupos de alma, las familias espirituales se mantienen cerca. Pero la idea principal era esa porque transforma mucho el sentido del duelo. Tú tienes que doler que físicamente tu ser querido no está, pero no tienes que doler su desaparición porque él no ha desaparecido. Y porque normalmente el duelo, que es una experiencia muy, muy dura, va a ser la puerta de acceso a la experiencia espiritual. En el duelo se reciben señales, se reciben comunicaciones, sientes a tus seres queridos. Y te lo niegue o no te lo niegue la ciencia, tú tienes de primera mano una experiencia de que eso está siendo así porque tú lo estás viviendo. Y con este libro se trataba también de validar todo eso, que tú no estás loco o loca cuando estás sintiendo a tu ser querido hablándote, acariciándote o conectando contigo cuando desencarnas, sino que esa experiencia que estás teniendo es cierta porque está vivo. Eso era lo principal que quería enseñar ahí. Qué bonito eso que acabas de decir, ¿no? El cómo es capaz uno de sentir la calidez de los seres humanos que fueron parte de su familia, que fueron parte importante de su vida, incluso aunque estén fallecidos. En mi caso, yo, por ejemplo, de mis padres y de mi hermano, si me siento aquí un segundo en mi despacho, que tengo la foto a la derecha, lo puedo sentir, y hasta de mis perros. Y hasta de mis dos perros, como si estuvieran acá, sobre todo mi perro Tito, que se me fue hace pocas semanas, hace apenas 2 o 3 semanas, y no te puedes imaginar cómo lo siento, es una cosa absurda. Oye, una de las cosas que has dicho, por la que sí te quiero preguntar ahora, es que por tus investigaciones estás convencido de que sí hay grupos de almas, o sea, personas con las que te puedes llegar a volver a ver, porque es curioso, porque a todos nos ha pasado igual, que te presentan a alguien y dicen, no sé por qué, pero es que este tipo me cae fatal, no quiero hacer negocio, no quiero hacer nada con él, o sea, es como que no me fío. Y gente con la que conecta nada más verte, ¿no? Y dice, oye, pues con este tipo yo sí haría cualquier cosa y tal. Y muchas veces dicen que eso podría tener una digamos, razón en una vida anterior. ¿Tú cómo lo ves desde tus investigaciones, Joaquín? Sí. Lo que vemos en las regresiones es que en el mundo espiritual funcionamos de una manera similar al mundo físico. Quiero decir, aquí tenemos familias físicas de sangre, ¿no?, que llamamos, y amigos, y en el mundo espiritual también nos reunimos en grupos de almas o familias espirituales, y normalmente coinciden unos con otros. Quiero decir, siempre vas a tener a alguien en esta vida con quien tienes conexiones especiales, pueden ser varios, que vemos que pertenecen a tu grupo de almas, por eso esa conexión. Y son con ellos, desde ese lugar, desde donde planificamos nuestra siguiente vida. Quiero decir que es habitual, por eso tú, cuando hiciste la regresión, te preguntó, ¿reconocerías a ese aquí? Porque es frecuente que si lo ves en esa vida, esté en esta también. Y lo que vamos a ver en esos espacios es que yo planifico mi siguiente vida en la Tierra con mi grupo de almas. O sea, las almas son siempre las mismas, las de tu grupo y grupos cercanos. Lo que vamos cambiando son los roles, los papeles. Entonces, en una regresión yo estoy viendo a mi esposa, que en esta vida puede ser mi padre. Y estoy viendo a mi hermana de aquella otra vida, que en esta vida puede ser mi hijo. Los papeles van cambiando según las necesidades de esa vida, pero las almas que hay debajo son siempre las mismas. Tanto los que tienen los papeles de buenos como los que tienen papeles de malos. Porque desde el mundo espiritual no existe ese juicio, sino que tú te encuentras aquí a gente que te ofrece una oportunidad de experimentar. Y cuando esa oportunidad es fuerte, para bien o para mal, suele ser alguien de tu grupo de almas, es alguien que deja una huella en ti. Luego ya aquí lo juzgamos como bueno o malo, pero si deja una huella, normalmente pertenece a tu grupo. Eso me parece súper curioso, ¿no? Somos tan gregarios los seres humanos que hasta después de muertos tenemos que volver a juntarnos para otra vez decir, venga, ¿a dónde vamos? ¿Y dónde vamos a estar? Fíjate que a mí muchas veces me aterra, y cuando se habla ahora también tanto del mundo cuántico y tal, historias, y que se podría viajar al futuro y al pasado, y que a lo mejor te puedes reencarnar en un futuro o no. O te puedes reencarnar en el pasado, pero el pasado de la humanidad es tan violento y fue tan violento, siempre es como que me aterró
un poco. Fíjate que una cosa ya para terminar que te quiero preguntar, ¿no? El libro tibetano de los muertos, conocido como el Bardo Todol, nos dice que nuestro alma está 49 días en una especie de limbo, hasta que después de esos 49 días engancha y otra vez viene y se reencarna. ¿Sería algo así o podría ser algo así? ¿Existe un limbo de almas perdidas? Que eso es un concepto más cristiano. ¿Cómo ve ese hueco, ese vacío, Joaquín Cámara? Sí, nosotros no vemos que haya un tiempo concreto que la persona está en el plano astral. Tú sales de tu cuerpo a ese plano astral y, como te decía, estás viendo los mismos lugares porque compartimos el espacio. Estás viendo a tus seres queridos llorándote, lo estás viendo todo igual. Y tú vas a estar en ese plano astral hasta que puedas aligerar la carga. Tú has acumulado aquí muchas dependencias, muchos apegos, muchas emociones. Eso pesa, por eso te mantiene en el astral. Es todo muy físico, eso pesa, esa vibración. A medida que tú te vas desprendiendo de eso es cuando puedes ir ascendiendo. Entonces vemos que hay personas que lo hacen mucho más rápido y personas que pasan más tiempo en el astral. Pero fíjate, hay una cosa que me gusta mucho del libro que comentas, y es que ese libro es el que los budistas leen a sus seres queridos cuando mueren. Y les van dando unas indicaciones que ellos entienden, su cultura la entiende. Por eso no serviría que yo aquí leyera ese libro a un ser querido mío, no les sirve. Pero sí hacen una cosa que es muy relevante, y es que entienden que quien se ha ido los está escuchando y le van explicando a través de ese libro qué tienen que hacer. Eso, si lo pudiéramos traer aquí, sería perfecto, porque mi ser querido cuando se va me está escuchando. Si yo le pudiera explicar dónde se encuentra, que no se preocupe, lo que va a pasar después, que no está solo, que tiene un guía, si yo le pudiera ir también explicando cómo hacen ellos, el paso también de mi ser querido por el astral también se aliviaría muchísimo. Porque una de las cosas además que siempre quieren comunicar quienes se van, lo primero que quieren hacer, que vemos en las sesiones, es decirle a sus seres queridos que está vivo. Necesitan que sepas que no se ha muerto. Entonces, si tú hablas con él y ya le das a entender que sabes que no ha muerto, le alivia eso. Igual que si él te manda una señal y tú la reconoces como señal, también lo alivia, porque se da cuenta que te estás dando cuenta de que se mantiene el vínculo. Pero si insiste en mandarte señales y tú dices, estoy alucinando, esto se lo inventa mi cabeza, esto es... La otra persona desde el otro lado, que le cuesta esfuerzo hacer eso, pues también le duele, ¿no? Que no confíes en lo que te está mandando. Y esa parte es muy bonita que ellos tienen y nosotros no, y es hablar después de la muerte. Eso me parece precioso, tanto el tema del Bardo Todol, que da esas instrucciones al alma para que navegue por el más allá, como sucedía en Egipto con el famoso Libro de los Muertos, que el Libro de los Muertos eran las oraciones y rezos que hay para orientar al alma en ese mundo oscuro hasta que pueda llegar a la luz. Qué bonito, ojalá hubiéramos cogido ese tipo de conceptos también aquí en Occidente. Joaquín Cámara, ha sido un placer entrevistarte, se me pasó el tiempo volando. Sí. Estamos llegando ya al final de esta entrevista. Súper recomendado el libro Una vida infinita. Repito, lo tenéis en Amazon aquí en toda América Latina, y también podéis contactar con Joaquín a través de triom.es, repito, triom.es. Joaquín Cámara, tu conclusión, tu cierre, redes sociales, lo que quieras comentar ya para cerrar. Nada, como redes está, o sea, ahí pueden encontrar toda la información que quieran, los vídeos, los artículos, todo lo que necesiten pueden encontrar, ahí está todo abierto y gratuito para quien lo quiera ver. Y como conclusión yo creo que lo que hemos estado hablando, el poder, por lo menos, si no me lo quiero creer al 100%, por lo menos mantener abierta esa posibilidad de que la muerte es solo física y que hay mucha evidencia y podemos tener confianza en que lo que hacemos tras la muerte es regresar a nuestro lugar de origen. De hecho, a veces suelen decir, ¿no?, que nadie ha vuelto para contar lo que pasa después. Y no es verdad, todos hemos muerto muchas veces y todos hemos vuelto a la tierra muchas veces por voluntad propia para seguir experimentándolo. Y eso es al final lo que estamos haciendo. Venimos aquí, nos experimentamos y luego regresamos a nuestra casa sanos y salvos
y nos mantenemos perfectos. Pues qué bonito lo que has dicho, que sigamos viajando por un multiverso y en un multiverso magnífico y mágico nos sigamos encontrando siempre a nuestros seres queridos. Joaquín, muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta España. Un abrazo enorme, Juan Jesús, Alejandro, un placer. La verdad que la entrevista que le hemos hecho a Joaquín Cámara me ha encantado por ese mensaje profundo que da de esperanza no solamente en que vivimos más allá de esta vida, sino de esperanza en el sentido de que hay más allá otra realidad fantástica en la que volvemos a ver y a estar con nuestros seres queridos. Y eso me parece algo maravilloso. Alejandro Bernal, amigo mío, tu conclusión, tu cierre, tus redes. Juanje, un programa muy especial para mí, porque como bien sabrás, estoy pasando por un proceso de duelo. Y de hecho quiero enviarle mi solidaridad y mi abrazo más enorme y desde lo más profundo de mi corazón a las personas que están pasando por un duelo en este momento. Hace unas semanas falleció un familiar muy cercano a mí, una pérdida muy, muy dura, y un programa como este me hace comprender y contemplar la situación desde otra perspectiva, entender que estamos de paso en este mundo, pero que eso no quiere decir que no seamos eternos, que la energía se transforma, no se destruye, y que haciendo uso de una frase que utilizas mucho, Juanje, en estos espacios, somos viajeros de un multiverso, y espero que mi tía que me oye desde el infinito, le mando mi abrazo y espero que en algún momento nos volvamos a encontrar. Y reitero, todas las personas que estamos pasando por este momento, que sepan que no están solas y que podemos vislumbrar una situación como esta desde otra perspectiva. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram y TikTok, en @alebernalpress con @S. Y volver a saber a tu tía, como todos volveremos a ver a nuestros seres más queridos. Y me quedo con esta visión que comentaba al principio del programa de Mellen Thomas Benedict. No solamente este mundo, hay otros mundos en el universo donde también hay seres humanos. Porque como soy un eterno viajero y me encanta continuamente estar descubriendo otras formas de pensar, otros seres humanos, otras situaciones, otros mundos, me gustaría también un día caminar por ellos, caminar por esos mundos, encontrándome allí envuelto de otra forma y de otra manera a mis seres más queridos. Y estoy convencido de que con ello volveré a visitar otra vez esta tierra, y estoy convencido de que con ello, tomados de la mano, seré capaz de viajar a confines recónditos de este universo. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.